Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas de Diseño Experimental. En este pequeño video vamos a ver con detalle el diseño de dos factores, de dos o más factores. Vamos a ver los diseños que se llaman diseños factoriales o experimentos factoriales. Vamos a ver en detalle cómo se analiza y cómo cómo se maneja la información cuando uno está frente a un diseño factorial. Vamos a ver en detalle los diseños factoriales, su análisis completo. Bien, como habíamos dicho en la clase anterior, los diseños factoriales son aquellos en los cuales el interés se centra en el estudio de los efectos de las combinaciones. Esto es muy importante. Las combinaciones de dos o más factores sobre una variable respuesta. Aquí lo que nos interesa es la combinación de los factores. Las unidades experimentales se considerarán homogéneas respecto a las características individuales que pudieran afectar las respuestas a los tratamientos aplicados. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, aquí tenemos una ilustración de lo que me refiero. Tenemos niveles del factor A, niveles del factor B, y lo que tenemos en el cruce son las combinaciones. Las diferentes combinaciones. Puede ser completo, están todas las combinaciones, o puede ser incompleto, están algunas combinaciones, o pueden estar todas las combinaciones. Lo más normal es que estén todas las combinaciones, aunque pueden estar algunas combinaciones. Pero recuerden que aquí lo que interesa es las combinaciones. Tenemos niveles del factor A, A1, A2, A3, niveles del factor B, B1, B2, B3, y cada una de estas combinaciones del factor A, del factor B, pueden haber más factores, puede haber un factor C y también interesan sus combinaciones. Entonces, cada una de esas combinaciones, como les dije, va a ser lo que nos va a interesar. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño factorial. Dice, un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperatura extrema. El ingeniero decide probar 3 materiales de la placa con 3 niveles de temperatura. Vean ustedes lo que él está interesado. Él va a trabajar con 3 tipos de materiales y con 3 niveles de temperatura. Material 1, material 2, material 3 y temperatura 15 Fahrenheit, 80 Fahrenheit y 125 Fahrenheit. 4 baterías para cada combinación y vean ustedes aquí cómo está. Este es el resultado de su experimento. 4 baterías por cada combinación. Vean aquí, tipo material 1, temperatura 15, son 4 baterías. Tipo de material 1, temperatura 80, 4. Y en 125 con tipo material 1, 4. Y así sucesivamente. Material 2, material 3. El diseño puede ser incompleto, es decir, no están todas las combinaciones, pero en este caso, el diseño está completo. Entonces, ven ustedes las 3 preguntas que uno tiene que hacerse. Quizás la tercera es la más importante. La primera pregunta, ¿qué efecto tiene el tipo de material sobre la vida de la batería? Vean ustedes qué interesante. El tipo de material. Factor A. Segunda pregunta, ¿qué efecto tiene la temperatura sobre la vida de la batería? Factor B. Primero, el factor A por aparte y el factor B por aparte. Y ahora la tercera pregunta, que es quizás la más importante, es que si existe alguna elección del material que produzca una vida larga de la batería
independientemente de la temperatura. Entonces, vean ustedes que aquí nos interesa la interacción. ¿Cuál es la mejor elección independientemente de la temperatura? Entonces, vean ustedes que aquí lo que nos interesa es buscar cuál es la combinación idónea. O usted, si tiene alguna combinación de material, cuál temperatura es la idónea. Entonces, vean ustedes que está frente a un experimento factorial en donde lo que interesa es cuál es la combinación idónea. Eso es. Eso es. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a digitar los datos. Muy bien, vamos a digitar los datos. Entonces, vea cómo se digitan los datos. Vea usted cómo se digitan los datos. Dice así, factor A material es igual a un factor, repeticiones 1, 2, 3, cada 2 veces. Bueno, esta es la forma como se digitan los datos. Ve usted que se repite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 veces. 1, 2, 3, 12 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 veces. Luego dice factor B temperatura. Dice, se repite 15, 15, 80, 80 y 125, 125, 6 veces. Eso es para leer horizontalmente, así. Y, y finalmente, pues el tiempo de respuesta. 130, 155. Vean la forma, cómo se hace para usar el factor rep. No es necesario usar rep, digamos, usted puede digitarlo manualmente. Pero digamos, se usa el comando rep para facilitar, para hacer más corto eh, el comando. Vean la forma como se digita. 1, 2, 3, cada 12 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12 veces. Vamos a copiar este pedacito del comando y en RStudio para que vean el resultado. Acá, copiamos. Muy bien. Y ahora lo segundo que vamos a hacer es que vamos a determinar si la interacción es significativa. Es decir, vamos a usar 5% en todas las pruebas. Las hipótesis nulas, la primera es que si el material es igual en las tres, o sea, en los tres tipos de materiales son iguales, si las tres temperaturas son iguales, y quizás la más importante es que si la interacción material con temperatura es significativa. Esas son las tres hipótesis que se hacen. Si el material, los tres materiales producen una versión similar, si la temperatura, las tres temperaturas producen una versión similar, y quizás la más importante es la interacción. Bien, en la lectura que está junto con este material, ahí van a ver toda la parte algebraica, que es bastante sofisticada, muy sofisticada. Entonces, lo que nos interesa ahora es construir la tabla NOVA, y por eso es que estamos usando el R. Estamos usando el R para facilitar los cálculos. En la lectura van a ver ustedes cómo se produce la tabla NOVA, y lo que nos interesa es la significancia de la línea que dice tratamiento A, tratamiento B y la interacción. Esto es lo que nos interesa.
Bien, disculpen que están haciendo llamada a los estudiantes. Como les dije, entonces lo que interesa es la significancia del tratamiento A, la significancia del tratamiento B, y lo más importante es la interacción. Si existe, pues, un efecto de los dos fuentes de variación combinadas. Este quizás es el más importante. Entonces, aquí es como se calcula esa tabla ANOVA, y lo que nos va a interesar es ver la significancia, pues, de la interacción. Quizás en un factorial, cuando tiene usted un experimento factorial, lo más importante es la combinación. Muy bien, lo vamos a pegar junto acá, a continuación. Bien, dice el cálculo de la tabla ANOVA, ahí se va a calcular. Y cómo se pone respuesta, tiempo de duración, por A más factor B y elevado al cuadrado, porque hay un efecto de interacción. Bien, vamos a ejecutar este comando. Y aquí está el resultado. Bueno, aquí está, excelente. Dice factor A, material, factor B, la temperatura, y aquí está el factor A por el factor B de la interacción. El residual y el total no aparece, pero no es importante. Bien, lo que nos va a interesar, como les dije, es la significancia. Vea, el factor A, material, es significativo. Vea que el valor de P es menor que el 5%. Eso significa que es significativo. O sea, hay diferencias del factor A en la duración de la batería. Factor B también es significativo. Vean ustedes acá, muy, muy pequeño. Hay también un efecto de la temperatura sobre la duración de la batería. Y acá, que es el más importante, la interacción, vemos que la interacción es significativa. Bravo. Excelente. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que más nos interesa, que la interacción sea significativa. Es decir, el factor combinado A y B produce un efecto diferenciado sobre la duración de la batería. Es decir, que interesa la combinación, ¿no? Interesa el efecto combinado. Vea lo que dice acá, se concluye con una significancia de 5%, que sí hay interacción significativa entre los materiales, entre los factores material y temperatura. Sí hay un efecto de interacción. Por lo tanto, los efectos de cada factor dependen del otro. Vean ustedes qué importante eso. Como consecuencia de esto, es necesario interpretar con precaución los resultados de los efectos principales. O sea, el factor A por aparte, el factor B por aparte, eso hay que manejarlo con precaución. Vean qué frase más interesante. De hecho, si la interacción es significativa, entonces los dos factores son significativos a través de la interacción. Ven, tan importante es que la interacción sea significativa, que lo que hace es que, como es significativa la interacción, el efecto de los otros factores también lo van a hacer. Entonces, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? En un factorial importantísimo que es que la interacción sea significativa. Y no, pues no tiene sentido un diseño factorial. No interesan las combinaciones. Está desperdiciando usted un modelo tan útil como es el experimento factorial. Muy bien, entonces, a continuación nos piden realizar un análisis gráfico de los efectos principales y de las interacciones. Esto es muy útil ver visualmente el efecto principal y las interacciones. Esto se hace con esta línea de comando, graficar interacciones promedio modelo, graficar y copiemos esto tal cual y lo pegamos acá en aquí, en el RStudio, a continuación. Está. Y ejecutamos desde arriba. Ejecutamos desde arriba para que ustedes vean acá algunos gráficos interesantísimos. Bien, ahí está la ANOVA. Ya lo conocíamos. Y aquí está. Vea usted qué interesante. Aquí está, dice
factor A material, todo este factor A material. Este primer panel es el efecto del factor A, solo el factor A. Ven ustedes que dice 1, 2 y 3. Obviamente el material 3 es el que produce una duración mayor. 1, 2, 3. Y aquí, en esta parte de acá, es la interacción de material con la temperatura. Ven ustedes que aquí tenemos temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Mire que la que produce mayor temperatura, dice es 15 Fahrenheit, ¿sí? Factor 2. Mire, la más alta, estas tres son de la temperatura 15. Estas tres, y esta que están unidas, ¿sí? Y de estas tres, de la temperatura 15, el material 2 es el que produce el mayor. O sea, pareciera así, a simple vista, que la temperatura 15, material 2, es la que produce una óptima duración en la batería. ¿Ven? Aquí dice temperatura. Bueno, aquí nos aparece temperatura 15, 60 y 125. Vean ustedes que entre más aumenta la temperatura, disminuye la duración de la temperatura, por eso lo idóneo es el 15. Este es el efecto, solamente el efecto B. Y aquí está la interacción. Esto ya de alguna forma lo habíamos visto. Dice material 1, 2 y 3. El material 1, 2 y 3. Parece que el material 2, déjeme ver, es este de acá. No se ve muy bien acá. Aquí se ve mejor, en este panel se ve mejor. Pero aquí parece que 2, este de acá, y con la temperatura 15, esta produce el valor más alto. ¿Ves? Es el mismo valor que tenemos acá, la misma conclusión, que el factor, el material 2, temperatura 15, es el que produce los valores más altos, que es lo mismo que habíamos visto acá. Entonces apunten eso, muy importante, muy importante. Este cuadro nos presenta un gráfico de los efectos simples y de las interacciones. Estos dos cuadros, este de aquí y este de aquí, son exactamente iguales, pero me parece que es mucho más claro este de aquí. Entonces aquí podemos concluir que material 2, temperatura 15, parece que lo óptimo. Importantísimo este tipo de gráficos. Muy bien, continuamos. Naturalmente vamos a validar este modelo, ¿no? Vamos a validar el modelo. Vamos a hacer la prueba de Shapiro-Wilks, que lo que prueba es la normalidad en los residuos. Y peguemos acá en R. A continuación, vamos a borrar estos gráficos para que no se repitan. Borrar los gráficos para que no se repitan. Así. Y vamos a copiar solamente Shapiro Test. ¿Está? Vean ustedes que la prueba de Shapiro-Wilks de normalidad nos da un valor de P bastante alto. Eso nos dice que los datos, los residuos son normales. ¿Acá? El test de Shapiro-Wilks indica que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es la normalidad de los residuos. O sea, aceptamos la normalidad en residuos. ¿Por qué? Porque el valor de P en Shapiro-Wilks es bastante alto. La hipótesis nula es que los residuos presentan normalidad. Vamos bien, vamos muy, muy bien.
Ahora vamos a hacer la prueba de Bartlett, que es la que prueba la homocedasticidad, es decir, la igualdad de las variancias. Vamos a copiar estas dos líneas de comando. Copiar. Vamos a poner la vamos a poner acá. Quitémoslo de Shapiro Test. Y dejemos solamente las dos líneas de estas dos. ¿Ves? Sí. La prueba de Bartlett. Ahí está. Bueno, no es la prueba de Bartlett, sino que es una prueba, dice, de variancia no constante. Bueno, es parecido, ¿no? Es parecido a la prueba de Bartlett. Igual, la hipótesis nula es que las variancias son iguales y no se rechaza ese tipo de hipótesis. Vea que el valor de P es bastante alto. Es muy parecida a esta prueba a la prueba de Bartlett. Que dice el test de Bartlett, bueno, en este caso de la variancia constante, más bien, indica que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que las variancias son iguales. Muy bien. Bien, ahora finalmente, vean ustedes que finalmente habíamos visto en los gráficos algo interesante. Atención, atención. Habíamos visto algo interesante. La temperatura 15 parece que es la temperatura idónea. La temperatura idónea, ustedes recuerdan, la temperatura 15 es la temperatura idónea, porque ahí es donde se alcanza los valores más altos de rendimiento de la batería. Entonces vamos a hacer predicciones para la temperatura 15. Se coge un factor y hace predicciones para esa temperatura. Dice factor A material 2, o sea, otra variable. Factor 1, 2, 3. Factor B, temperatura 2, otra variable. Factor 15, 15, 15. ¿Por qué? Porque vamos a hacer predicciones para la temperatura 15. Aquí le vamos a decir que haga una predicción y que nos presente intervalos de confianza. Miren usted qué interesante. Vamos a hacer predicciones sobre la temperatura 15. ¿Por qué la temperatura 15, profesor? Bueno, porque vimos en el análisis gráfico que la temperatura 15 es la temperatura idónea, ¿no? Junto con el factor 2, pero bueno, hagamos predicciones para la temperatura 15. Vimos esto. Y tal cual está. Y vamos a hacer predicciones. Quitemos esto de Bartlett. Y así, y copiemos esto. Y vamos a hacer predicciones sobre la temperatura 15. Bien, como ustedes pueden ver, ahí está el intervalo de confianza. Dice temperatura 15. Todo eso es temperatura 15, nada más. Material 1, material 2, material 3. Mire usted que el que nos interesa es el material 2. Límite, la estimación, límite inferior y límite superior. Este es el que nos va a interesar. La estimación de la duración de la batería usando la temperatura 15, factor 2. 155.75 según el modelo. Entonces vean, dice acá la predicción para el material 2 con temperatura 15, 155.75 de duración. Ahí usted puede ver también el intervalo de confianza, que va de 129.27 a 182. Muy bien. Y bueno, y el último paso es simplemente, pues, el último paso es hacer análisis para el material.
Dice factor 2 material, factor 333. ¿Por qué el factor 3? Bueno, vamos a ver que a pesar de que el 2, el material 2, a pesar de que el 2, a pesar de que el 2 es el idóneo, el material 3 es el más homogéneo. Entonces, vamos a hacer este análisis final, no, que no es tan importante, ¿verdad? Digamos, el análisis queda hasta aquí, pero esto, digamos, analizando algo más, el material 3, que parece que es el homogéneo. Esto es un adicional del análisis factorial. A ver, vemos. Y esto último no es tan importante, pero bueno, bueno, a continuación aquí. Sí. No es tan importante, pero quiero mostrarles algo. Aquí está. Miren que el factor 3 es el más homogéneo. Tiene los valores más bajos de duración. El factor más alto es el factor 2, obviamente. Entonces, vean ustedes que este tipo de análisis factorial básicamente es tres cosas muy importantes cuando uno tiene un diseño factorial. Lo primero es probar que la significancia, que la interacción es significativa. El segundo es identificar dónde está lo idóneo mediante un análisis gráfico de interacciones y efectos principales, validar el modelo ANOVA y después hacer predicciones para lo más idóneo. Eso es. Y después, si quiere hacer algún otro análisis de algún otro factor, alguna otra combinación, pues puede hacerlo. Esto último no es tan importante. Hasta aquí, digamos, es lo que es importante. Muy bien, jóvenes. Entonces, este es la forma correcta, la forma completa, la forma, digamos, de analizar un diseño factorial. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video.